Hola niños y niñas, me da mucho gusto volver a encontrarme con ustedes. Sé que han tenido una experiencia fabulosa en el día de hoy con el profesor Ernesto. Han trabajado con él acerca de los preparativos para hacer un viaje al Pico Duarte. También, durante la semana pasada, realizaron muchos ejercicios, muchos conceptos trabajados, como por ejemplo, los signos de puntuación, los verbos, trabajaron también los adverbios y algo muy importante es saber dónde podemos aplicar esos aprendizajes. Hay algo que se llama informe de lectura. Es una técnica de estudio que nos permite comprender todo lo que hemos leído de un texto. No solamente de un cuento, puede ser de una poesía, de una carta, de una anécdota, de cualquier tipo de texto. ¿Qué hacemos nosotros con el informe de lectura? Pues plasmamos en él todo lo que hemos aprendido. Pero el informe de lectura tiene que ser revisado y es bueno, siempre que realicemos un informe, dárselo a otras personas para que nos permitan revisar, tomarnos tiempo de volver a releer lo que escribimos, de que esa persona sea prácticamente como un experto en ese momento. ¿Qué te parece si ahora conocemos un poco más acerca del informe de lectura? Vamos juntos a aprender. La estructura del informe debe llevar el siguiente orden. La primera parte que debe tener el informe en su estructura es el título de la obra. Luego, el autor. Después, una oración temática o descripción del tema. También debe llevar un resumen de los conceptos más importantes. Y por último, una conclusión. El título es una creación del autor, de quien escribe el informe de lectura. Puedes ser creativo, puedes poner a volar tu imaginación y te sugiero que escribas ese título al finalizar tu informe, porque así puedes tener muchas ideas y ser creativo al momento de escribir el título. Otra de las partes que debes tomar en cuenta es la conclusión. En la conclusión debes aportar tu opinión personal, es decir, tus argumentos, decir qué aprendiste, para qué lo puedes utilizar y agregar todo lo que tú desees en ese párrafo. Puede ser un párrafo, pueden ser dos, la cantidad que tú guste, siempre y cuando respetemos los límites establecidos por tu maestro o tu maestra. A continuación, voy a leerles un informe acerca del libro Los Amos, de Juan Bosch. Leamos juntos. Juan Bosch es un escritor dominicano muy reconocido por su abundante producción literaria. Escribió el cuento Los Amos, el cual pertenece al grupo de cuentos escritos en el exilio. Es reconocido como uno de los principales escritores de cuentos en Latinoamérica. En este cuento, Juan Bosch relata la realidad de la pobreza que vivía el campesino dominicano en esa época. En el cuento participan tres personajes, Don Pío, Cristino y Herminia, representando un papel importante relacionado con la producción y fuerza de trabajo. Cristino era un empleado de Don Pío que le vende sus fuerzas, y sus funciones eran cuidar el ganado y servir de veterinario, ganando $1 cada mes. Representaba la clase muy pobre de la sociedad dominicana, aunque Cristino se encontraba enfermo, con fiebre muy alta, tenía que hacer su trabajo bajo las órdenes de Don Pío, quien era su patrón, y doña Herminia, la esposa de Don Pío. Pienso que Bosch, en este cuento, quiere hacer conciencia sobre la realidad de las personas extremadamente humildes, que sirven a sus patrones y estos no los toman en consideración, y aunque estén enfermos, los obligan a trabajar. Por lo que esta situación puede darse en cualquier sociedad, pero hay que asumir una actitud frente a nuestras relaciones laborales. Después de realizar la lectura de este informe, que trata
acerca del libro Los Amos, escrito por el profesor Juan Bosch, ¿qué te parece si buscas tu cuaderno, tus materiales de trabajo y juntos respondemos a estas preguntas? La primera pregunta es, ¿cuáles son los personajes del informe de lectura? ¿De qué trata el informe de lectura? Y por último, ¿consideras que trabajar en mal estado de salud es una acción correcta? Ahora voy a dejarles estas preguntas para que logren escribirla en su cuaderno y responderla con sus familiares. Sé que juntos lograrán respuestas maravillosas. Ahora vamos a identificar estas partes que he mencionado. Tenemos que leer cada párrafo para lograr identificar a qué parte de la estructura del informe corresponde. Aquí arriba, el primer párrafo dice, Juan Bosch es un escritor dominicano muy reconocido por su abundante producción literaria. Escribió el cuento Los Amos, el cual pertenece al grupo de cuentos escritos en el exilio. Es reconocido como uno de los principales escritores de cuentos en Latinoamérica. Este primer párrafo hace referencia a los datos del autor. Datos del autor. El siguiente, en este cuento Juan Bosch relata la realidad de la pobreza que vivía el campesino dominicano en esa época. Recuerden que debíamos colocar una oración que nos llevara al texto. Oración, podemos agregarle, vamos a recordar el nombre exacto de esta parte de la estructura. Dice oración temática, le podemos poner, o también descripción del tema. Vamos a ponerle oración. Oración. Oración temática. Ok. El siguiente párrafo, vamos a identificar a qué parte corresponde. Aquí dice, en el cuento participan 3 personajes, Don Pío, Cristino y Herminia, representando un papel muy importante relacionado con la producción y fuerza de trabajo. Cristino era un empleado de Don Pío, que le vende sus fuerzas y sus funciones eran cuidar el ganado y servir de veterinario, ganando 1 peso cada mes. Representaba la clase muy pobre de la sociedad dominicana. Vamos a ver a qué parte de la estructura del informe corresponde. Ya tenemos los datos del autor, la oración temática y ahora estamos en el resumen de los conceptos más importantes. Y vamos, resumen. Recuerden que el resumen puede tener la cantidad de párrafos que usted desee. No tiene que ser 1 específicamente, pueden ser 2 o 3. Ahora tengo aquí otro párrafo. Veamos. Aunque Cristino se encontraba enfermo, con fiebre muy alta, tenía que hacer su trabajo bajo las órdenes de Don Pío, quien era su patrón, y doña Herminia, su esposa. Ya esta parte tiene que ver con lo que corresponde a la conclusión. Y por último, tenemos este párrafo. Pienso que Bosch, en este cuento, quiere hacer conciencia sobre la realidad de las personas extremadamente humildes, que sirven a sus patrones, y estos no los toman en consideración, y aunque estén enfermos, los obligan a trabajar. Por lo que esta situación puede darse en cualquier sociedad, pero hay que asumir una actitud frente a nuestras relaciones laborales. Este último párrafo hace referencia a la opinión personal del escritor. Pues vamos a ver. La primera palabra que tenemos aquí dice pienso. Es un conector que permite darle
al lector lo que yo estoy transmitiendo, mi opinión como escritora. Entonces, recuerda que puedes utilizar algunas palabras como estas: pienso, considero, tal vez, es importante, sugiero. Son palabras que te ayudan a conectar tu idea y darle a entender al lector que es tu opinión, tu parte crítica, tus aportes al informe de lectura. Entonces, esta sería la opinión del autor, puede ser. Bien, entonces ya localizadas las 5 partes de la estructura del informe, pasemos a lo siguiente. Ahora vamos nosotros a tomar uno de los verbos que aparecía en el informe de lectura. Y este que tomé es cuidar. Lo vamos a llevar a presente y a pasado. La primera persona, yo cuido. Yo cuidé. Tú cuidas. Tú cuidaste. Siguiente, él cuida. Él cuidó. Recuerden colocar las tildes donde corresponden. Él cuidó. Nosotros cuidamos. Nosotros cuidamos. Y en pasado, nosotros cuidamos. Este verbo en la tercera persona se escribe de la misma manera. ¿Por qué será? ¿Por qué será que esa conjugación se debe escribir de la misma forma? Pues hagamos un ejemplo. Agarra tu lápiz y junto conmigo conjuguemos las acciones en presente y en pasado. Por ejemplo, si aquí yo tengo un grupo de personas y tenemos este lápiz, para responder a este verbo debemos decir, si lo estamos haciendo en el mismo momento, nosotros cuidamos el lápiz, porque lo estamos haciendo ahora mismo, en este mismo momento. Pero si ya las personas salieron de mi salón de clase y ya no estamos haciendo la misma acción, debemos decir, nosotros cuidamos el lápiz porque ya lo hicimos. Entonces, en ambos casos se escribe de la misma manera. Es para lograr hacer esa diferencia y que ustedes puedan comprender por qué se escribe de la misma forma. Continuamos. Ahora ustedes cuidan. Ustedes cuidaron. Bien. Por último, ellos cuidan. Y en pasado, ellos cuidaron. Bien. Si no has terminado de escribir esta tabla, si no has terminado de escribirlo en tu cuaderno, puedes tomarte un poquito más de tiempo y junto a tus familiares completar el presente y el pasado de este verbo. También te animo a que busques otros verbos o acciones que realices a diario y lo conjugues en los diferentes tiempos, en presente, en pasado y en futuro. En esta ocasión solo trabajamos con el presente y el pasado. Otra actividad que quiero realizar con ustedes. Aquí te presento un párrafo y en este párrafo vamos a localizar las comas y los puntos. Recuerda que los puntos son para señalar el fin de una oración o el final de un párrafo.
y las comas se utilizan para marcar dentro de la lectura o dentro de un texto pausas más cortas. Vamos a identificar, veamos la diferencia entre una coma y un punto. A ver si la pausa que yo haga al momento de leer es un poquito más corta o es un poco más larga. Observemos. Juan Bosch es un escritor dominicano, muy reconocido por su abundante producción literaria. Escribió el cuento Los Amos, el cual pertenece al grupo de cuentos escritos en el exilio. Es reconocido como uno de los principales escritores de cuentos en Latinoamérica. ¿Pudiste lograr comprender e identificar en qué momento hice una pausa más corta y en qué momento hice una pausa más larga? Pues así es. Mientras estuve leyendo, al encontrar una coma en el párrafo, hice una pausa más corta. Y al encontrar un punto, pues hice una pausa un poquito más larga. Te recuerdo que al iniciar una oración colocamos letra mayúscula y al finalizar la oración colocamos punto. Ahora vamos a encontrar cuántas comas y cuántos puntos contiene este párrafo. Las comas las vamos a encerrar de color rojo, primera coma. Aquí encontramos otra coma. Muy bien, hemos encontrado 2 comas. Ahora vamos a localizar los puntos y te recuerdo que vamos a encerrarlo de color azul. Aquí he encontrado un punto y lo voy a encerrar de azul. ¿Qué me indica que es un punto a que no sea una coma? Bueno, pues que la siguiente oración inicia con una mayúscula. Continuamos. Un segundo punto. Tercer punto. Y a este le llamamos punto final porque cierra el párrafo. Entonces, vamos a ver cuántas oraciones tiene este párrafo. Primera oración, segunda oración y tercera oración. Ahora te animo a leer un poquito más en libros, en revistas, en periódicos, en todos los medios que tú desees. Pero también recuerda hacer pausas más breves cuando te refieras a una coma y pausas un poco más largas cuando te refieras a un punto. Ahora que finalizamos esta actividad, te invito a conocer una asignación que he preparado para ti. Así podrás aplicar los conocimientos que has adquirido en el día de hoy. Veamos. Esta actividad consiste en lo siguiente. Escribe un informe de lectura del cuento En los volcanes, tomando en cuenta la siguiente estructura. Y esta es título de la obra, autor, una oración temática o descripción del tema, resumen de los conceptos más importantes y la conclusión. Recuerda que es muy importante pedir ayuda a otras personas para que logremos tener un informe de lectura excelente. Así lograremos una correcta ortografía y buen uso de la gramática. Adelante, continúa aprendiendo en las próximas clases. Ahora te dejo con Quintino y Quintina que tienen otras informaciones para ti. Ahora que ya ustedes conocen el informe, su importancia, función, estructura y pasos para su elaboración, les invitamos a que realicen uno acerca de la excursión que han decidido realizar, destacando los aspectos más relevantes. Primero, describe ese paisaje. Para hacerlo, nombra las cosas que se ven y explica cómo son. Usa tus anotaciones en las hojas borrador y otras imágenes que hayas buscado para sumar más ideas. Recuerda que es muy importante tomar notas en las excursiones, por si te pierdes, o para no olvidar ciertas cosas en relación a lo que te rodea. Presenta a tu familia una portada de un informe a partir de un dibujo realizado por ti. Realiza una descripción del paisaje y compártelo con tus familiares.